Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Oramos a Dios y le decimos, Padre, amado que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos en esta oportunidad. Queremos pedirte, Señor, que nos envíes tu palabra, que tu buena palabra, Señor, pueda venir a cada uno de nosotros, pues queremos disfrutarla, queremos degustar, Señor, ese plato que tú envías para refrigerio, Señor, de nuestra alma. Danos la sabiduría, el entendimiento necesario, mi Dios, para poder comprender tu santa y bendita palabra. Llega, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Ese es nuestro tema de hoy. Yo creo que en este libro pues hemos hablado bastante acerca de la sabiduría, aunque el enfoque primero es la necedad, la insensatez. Es un hecho que está contrastado lo que es la insensatez con la sabiduría. Pero debemos tomar lecciones y si algo nos va a servir a nosotros es rescatar, ¿verdad? De toda esa desolación, de todo lo que se puede ver sin sentido, lo que el predicador dice en su libro, poder nosotros tomar las lecciones que nos van a servir para nuestra vida práctica. Porque lo cierto es que el hombre, ¿verdad? El que está alejado de Dios, como bien pues lo dice el libro del Eclesiastés, todas las cosas las mira pues sin sentido, las mira vanas, las mira como que no hay provecho. Ni siquiera las mejores cosas para él pues son así, ¿verdad? Como provechosas en su vida. Al finalizar el mensaje anterior en el versículo número 10, el predicador había hablado acerca de poner toda diligencia, de esforzarnos al máximo en hacer todas las cosas que nosotros hacemos y de esa forma disfrutar de todo el producto o el fruto que ello trae. Pero ahora al iniciar este mensaje vemos que el versículo 11 como que cambia de panorama y hoy pues el enfoque es que después de haber puesto todo el esfuerzo, después de haber empeñado todas nuestras fuerzas en algo que creemos que es para provecho nuestro y de la familia, dice que los resultados tenemos que dejárselos a Dios. De modo que los logros, todo lo que un creyente puede alcanzar, no debe de creer que es el fruto de su esfuerzo propio. No debe creer que si algo ha logrado es porque él merece todos los méritos o ella, sino más bien saber que en última instancia quien nos da las fuerzas y quien nos permite el poder triunfar en la vida es nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el sentido del mensaje de hoy. En esta primera parte vamos a ver que hay cosas que como que nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden llevar a cabo así como el predicador dice? Y la respuesta pues está en que Dios muchas veces permite que las cosas le acontezcan a la persona para que ésta entienda que es Dios el que tiene el control. La primera parte de nuestro mensaje de hoy, al hablar que mejor es la sabiduría que la fuerza, es porque hay que aprovechar las oportunidades. Y ya va a ver por qué. Decimos que hay que aprovechar las oportunidades. Dice el versículo número 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la guerra. Oiga lo que dice, ni es de los ligeros la guerra
hace 5 comparaciones o 5 declaraciones. ¿Cómo dice? Ni es de los ligeros la carrera, ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, o sea, tener sustento suficiente, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Oiga, 5 cosas dice, pero nosotros pudiéramos creer que esas son respuestas positivas. Mire lo que dice. Lo primero, que de los ligeros es la carrera. Nosotros pudiéramos decir que sí, ¿verdad? Que una persona que es más rápida, esa es la que va a llegar en primer lugar en una carrera de velocidades. Pero lo cierto es que pueden pasar algunos acontecimientos para que esto no siempre sea así. Y eso es evidente, ¿verdad? Y creo que en las competencias deportivas se puede ver cómo hasta los mejores velocistas, a las personas más capacitadas, más entrenadas, les ocurren accidentes, ¿verdad? ¿Qué tal si comienza su carrera y en sus primeros pasos se dobla un tobillo? Hasta ahí llegó el más experimentado velocista. O como dice, ¿verdad? De los que son prudentes la guerra. Si ya se sabe, ¿verdad? Que las estrategias, las mejores estrategias, en muchos casos y en la mayoría de casos son las que vencen. Los generales, estrategas, las personas que preparan mejor el escenario y las diferentes formas como ellos van a pelear son los que vencen. Pero el predicador está diciendo que no siempre va a ser así. Entonces él como que pone no en tela de juicio los acontecimientos, sino más bien está llevando a la persona a que entienda que no es que siempre va a ser una constante, que van a haber momentos en los cuales no se van a poder realizar las cosas. Y luego sigue diciendo él que ni aún de los sabios el pan, como quien dice, ni siquiera los que tienen gran sabiduría, todo el tiempo van a tener cosas en abundancia. Y recuerde que estamos hablando de la sabiduría. Sin embargo, él dice que van a haber oportunidades que no. El sabio no va a tener todo lo que necesita. Y luego, pues, él dice, ni de los prudentes las riquezas, de la gente que saben administrar. Sabemos que lo opuesto es la gente que derrocha, ¿verdad? La gente que no puede tener 25 centavos porque hay que ver ya en qué se puede gastar. Pero hay gente que sabe administrar. Hay gente que para todo, como decía en otro mensaje anterior, para todo lleva ahí anotado para qué lo va a ocupar. Si es para pago de recibos, si es para alimentos, si es para compra de ropa o qué sé yo, o si es para pago de colegios, de universidades. Hay gente que es muy bien ordenada. Pero como dice acá, ni siquiera de los prudentes son las riquezas o el tener en abundancia, ¿verdad? Porque hay momentos en los cuales no va a ser así. Puede haber algo que va a provocar que eso no ocurra. Pero luego dice, ni de los elocuentes el favor. Como quien dice, lo normal es, ¿verdad? Que las personas que saben hablar, las personas que tienen una vocación para hacerlo, ¿verdad? Que o ya sea natural o que lo han aprendido, ni siquiera ellos todo el tiempo van a ganar el favor de las personas. Hay tiempos en los cuales las personas se van a cansar de poder oír a esa persona. Entonces finaliza diciendo en ese versículo el predicador, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y eso es, creo, como el resumen de la primera parte de este mensaje. Hay que aprovechar las oportunidades que le llegan a cada persona. Oiga, voy a poner el ejemplo de los estudios, por ejemplo. Aquí están muchos jóvenes y jovencitas que estudian todavía. Yo no sé si escucharon ya el balance que se hace, pero lo normal, lo que pasa en el ámbito estudiantil es que siempre no triunfan las personas que llevan los 10. Ya hablando en el plano laboral o en el plano de terminar una carrera universitaria, por retroceder un poco, no siempre triunfan o terminan su carrera las personas que llevan 10. Y ya quizás algunos han de estar recordando sus tiempos de estudio. No triunfa solamente el que lleva 9 o 10. Triunfa el que es perseverante. Oiga,
triunfa el que es persistente. No sé cuántos me están comprendiendo. Porque hay personas a veces que son excelentes, ¿verdad? Y todo el tiempo con sus tareas, con sus parciales y van saliendo bien, pero resulta que corren un tiempo y si después se detienen por alguna situación, ya no logran su carrera o ya no logran cumplir con el objetivo que ellos tenían. Pero puede ser que usted vio a otra persona que todo el tiempo 7, todo el tiempo 6, raspadito, ¿verdad? Porque en la universidad de 6 todavía se vale, ¿verdad? El aprobar una materia. Y esa persona que usted mira que va penita, ¿verdad? Y que casi aplaza la materia, pero va pasando, va aprobando sus materias, va aprobando sus ciclos de estudio. Si no se detiene esa persona, téngalo por seguro que al final lo vamos a ver coronado, la vamos a ver coronada, y no aquellos que eran más inteligentes, al parecer, en un tiempo. Entonces, lo que queremos ver ahora es que lo que Dios nos da hay que saberlo aprovechar. Lo que Dios provee en algún momento, por ponerlo quizás un poco más para que lo entendamos así, hay momentos en los cuales uno tiene que aprovechar la puerta que se le está abriendo. Porque a veces esa puerta se cerró y la persona se queda lamentando el por qué no aprovechó esa oportunidad. Hablo de buenas cosas, ¿verdad? No estoy hablando de malas cosas, de pecados o algo por el estilo. Entonces, hablo de las buenas oportunidades que se abren, que Dios nos abre puertas. Hay que aprovecharlas. Entonces, piense, de repente, ¿verdad? Hay gente que le ofrecen un buen empleo, pero como se pone a pensar muchas cosas, ¿verdad? De lo que pueda hacer o de lo que no pueda lograr hacer si adquiere ese empleo, entonces lo más seguro es que cuando venga a decidirse, ya otra persona tomó ese puesto de trabajo. Por poner otro ejemplo. Entonces hay que saber que hay momentitos en los cuales nosotros debemos aprovechar. Aún en el plano espiritual también nosotros debemos saber que hay momentos en los cuales Dios se glorifica de maneras excepcionales que ni siquiera lo podemos explicar. Pero hay otros tiempos en los cuales se puede quizás pelar, hablemos así en el vulgar, las rodillas, un predicador o un líder buscando al Señor y queriendo que la obra funcione, haciendo una y mil estrategias, y probable las cosas no funcionen ahí en ese tiempo. Entonces hay que aprovechar en el momento cuando vemos que el Espíritu de Dios está obrando en nuestro medio. Eso hay que aprovechar. Si hablamos de los dones espirituales, hermanos, los dones han sido repartidos a la iglesia de manera general. Y de manera particular, dice la Biblia, a cada uno le ha sido dada la administración del Espíritu de Dios. A cada uno le ha sido dada la gracia de Dios. Entonces piénselo. Si usted es de aquellas personas que usted dice, no, pero yo, ¿cuál es mi don? Estamos en un problema. Pero hay personas que sí saben cuál es el don que Dios le ha dado. Entonces quiere decir que ese don que ha recibido de parte de Dios, como dice el apóstol Pedro, dice, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tal si nosotros en un momento sabemos que tenemos ese don y queremos usarlo, pero está bien, ¿verdad? Si lo usamos, pero hay otras personas que no lo quieran poner al servicio de Dios? ¿Qué pasará cuando usted diga, no, hoy sí, ¿verdad? Hoy en este tiempo, en el año 2023, no, aquí no me meto mucho. En el 2024 va a ser mi año. No, no es así. 2023, ¿verdad? Debe de ser el año y ahora en el mes todavía. Vea que todavía estamos en junio. Quiere decir que todavía tenemos oportunidad. No debemos estar pensando, ya va a venir julio, ¿verdad? Porque habemos personas a veces que todo lo posponemos. No, dice uno, es que el siguiente mes sí voy a hacer eso. O el siguiente mes voy a comenzar a hacer ejercicios. Por poner un ejemplo. No, el Señor quiere que nosotros aprovechemos las oportunidades para que veamos realizados los frutos que Él quiere que demos para la gloria de Dios. Entonces, la sabiduría, no es que usted sea, digamos, muy así, ¿verdad? Muy inteligente, que 8 por 6, probablemente digamos otra cosa, ¿verdad? No sea la respuesta acertada. Que no seamos tan diestros para las matemáticas,
Algunos hasta estudian una carrera en la cual no llevan matemáticas en las universidades. Y para los que no han entrado, estamos dando alguna clave por ahí, ¿verdad? Algunas carreras que casi no llevan matemática o ni llevan. Probablemente no seamos muy así, muy rápidos mentalmente, pero eso no quiere decir que no podemos triunfar en la vida. Por supuesto que sí. Ah, no, dice alguien, que yo ni hablar puedo y ni no sé cómo voy a hacer. Créalo que no es de los que hablan muy bien el triunfo solamente, es de los que son dispuestos para hacer la obra de Dios. ¿Y quién no quisiera tener una voz más agradable? Yo estoy seguro que la mayoría. Hay gente que cuando oyen la voz de los locutores, bueno, los locutores dicen que les enseñan a modular su voz, ¿verdad? Y de modo que ellos hoy hablan bien agradable, ¿verdad? Los que hacen los anuncios, ¿verdad? Usted oye, qué voz, dice uno. Pero no solamente ellos triunfan, triunfa todo aquel que se dispone a hacer las cosas y trata de hacerlas bien para la gloria de Dios. Entonces pasemos a la segunda parte de nuestro mensaje de hoy, que habla acerca de mejor es la sabiduría que la fuerza, porque hay que apreciar a los sabios. ¿Cuántos aprecian a los sabios? Solo el hermano Elías aprecia a los sabios. ¿Quiénes más aprecian a los sabios? Hermanos, quizás no nos atrevemos mucho a contestar porque usted dirá, ¿y dónde están los sabios para que yo los honre a ellos? O para que yo los aprecie. Si estuvieron allá en Grecia, ¿verdad? Los grandes filósofos. No, hermanos, todavía hay personas sabias en el pueblo de Dios. No me lo están creyendo. Hay personas sabias en el pueblo de Dios. Sí, no me refiero a predicadores solamente, no me refiero a personas que están en ministerios. Hay personas con sabiduría de Dios en su pueblo. Porque sabio no es una persona que tiene una gran barba, es que tenemos un concepto malo, ¿verdad? Pensamos que los sabios son los viejitos que tienen una gran barba y que si es posible andan algo aquí en la cabeza y verdad que tiene que ponerse alguna su toga o algo y que tiene su trono por ahí que se sienta y alguien tiene que llegar a consultarlo. No, la sabiduría que habla la Biblia, los Proverbios y el Eclesiastés, es una sabiduría práctica. ¿Qué comienza diciendo la Escritura? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos tienen temor de Jehová aquí? Entonces quiere decir que ustedes son personas sabias. Si tenemos el temor de Dios en nosotros, quiere decir que vamos por un buen camino. Ahora, la práctica de las Escrituras, aplicarlo a nuestra vida personal, eso dice mucho de nosotros. Si la palabra de Dios es vida en nosotros, entonces somos personas sabias. Por eso dice que debemos cuidar cómo andamos como sabios y no como necios. Mire cómo habla la Escritura. Porque si un creyente se comporta igual que el incrédulo o peor, entonces quiere decir que no es una persona sabia. Pero por eso nos habla a nosotros y dice que debemos nosotros apreciar a esas personas sabias, pero yo quise ponerlo en el positivo, pero el pasaje habla en lo negativo. Miren lo que dice el versículo 13, por decir algo. También dice, vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, esta es una parábola, versículo 14 y 15. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, oiga, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Mire qué tremendo eso. Qué terrible. ¿Estaban honrando en esa ciudad al hombre sabio? Nada que ver. Dice que los libró del momento difícil, eran ellos unos poquitos y eran pobres incluso, esa ciudad. Y venía un hombre súper armado, ¿verdad? Hasta los dientes, como dice la gente, y pone grandes baluartes que eran lugares que ellos ponían para entrar sobre los muros o derribar los muros, ¿verdad? De las ciudades en aquel tiempo. Y dice que rápido, un hombre sabio ahí. Era pobre, pero era sabio. Y él da el consejo y libra la ciudad. Pero en agradecimiento, ¿qué le hicieron después los de la ciudad? Le hicieron un homenaje.
¿Le entregaron una placa de reconocimiento como hacen hoy con algunas personas? No, dice que lo olvidaron. Entonces, el proverbista y el predicador, se le puede llamar de la misma forma, él está hablando acerca de que no hay aprecio a los sabios. No se entiende qué es lo valioso en verdad. Según los entendidos, probablemente esto sea una referencia a un acontecimiento en el segundo libro de Samuel, capítulo 20. Solamente que allá era una mujer la que actuó con gran sabiduría. Resulta que un hombre, ¿verdad?, había ido huyendo y se había ido a ocultar a esa ciudad. Este hombre había huido de David. Y resulta que se escondió ahí. Cuando llegó Joab con su ejército, él dijo: esta ciudad la vamos a arrasar. Esta ciudad la vamos a quemar, la vamos a exterminar. Pero ahí surgió una mujer. Mire qué interesante, una mujer. Y ella le dijo que qué quería, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Y ahí por el versículo 15, 16, esta mujer le pregunta que cuál era la razón por la cual iba a exterminar esa ciudad. Y entonces él le dice: no, yo no soy ningún malo. Lo que pasa es que aquí tienen a este hombre porque él viene huyendo del rey y es por eso que nosotros vamos a exterminar la ciudad. No, le dice la mujer, ¿cómo es eso? Lo que vamos a hacer es que te vamos a entregar la cabeza de ese hombre, porque así era en ese tiempo. Te vamos a entregar la cabeza de ese hombre y tú te vas mejor. Y recibió el consejo Joab. Y así hicieron, ¿verdad? Le avisó la mujer a varios hombres de ahí del ejército de ellos, le quitaron la cabeza a ese mentado hombre y se la llevaron al general, ¿verdad? Joab. Y Joab se fue y la ciudad fue librada. Entonces algunos dicen probablemente hacer una referencia a eso, aunque allá era una mujer y aquí se está diciendo que un hombre sabio la libra. Lo importante de ver es que en este caso el hombre sabio no recibió nada, no fue recompensado, pero nosotros debemos de ser personas que apreciemos a los que son sabios, que apreciemos, que sepamos ver las personas que de verdad nos instruyen, las personas que nos dan un consejo, las personas que ven por nosotros en el hogar mismo, puede ser, a papá, a mamá, ¿verdad? Hay que apreciarlos. Abuelos podrían ser también. El versículo 16, el predicador dice: entonces yo dije, mire, él no se queda con eso, aunque al hombre lo olvidaron, aunque al hombre ni siquiera le hicieron ningún reconocimiento, bien pudiera decir el predicador, entonces quiere decir que no vale la pena el poder ser sabio. ¿Y para qué darle consejo a alguien que ni siquiera lo va a agradecer? Mire, hay gente que por ser tan bondadosa y tan bondadosa que hace favores a otros, la gente ¿cómo podemos decir la palabra? Casi lo estafa. La gente se aprovecha de él o de ella y al final llega un momentito cuando la persona buena se cansa de ser buena. No sé si usted ha visto casos, pero hay un problema en la persona bondadosa, porque entonces quiere decir que los otros, los malos, los que no se comportan como debe de ser, ya lo ganaron. Es difícil lo que voy a decir, pero los que tratamos de hacer el bien debemos de tratar de hacerlo siempre. Nos paguen bien o nos paguen mal. Siempre debemos hacer lo bueno y lo correcto. ¿Decimos amén? No, es que hoy sí me la van a pagar, ¿verdad? Dice la persona. No, es que muy bueno y por ser muy bueno se están aprovechando de mí. Por ser muy bondadoso, no, es que siempre me la hacen. Pero el corazón de la persona buena debe mantenerse siempre. Mira el predicador lo que dijo. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. De ahí el mensaje, el tema. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, o sea, la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, aún así, dice él que es mejor todavía la sabiduría. Aunque no lo reconozcan a uno, siempre uno debe de mantenerse en su sabiduría. Ah, no, dice la persona, es que así como me pagó, así le voy a pagar yo. No, la Escritura no dice eso. Dice que dejemos la venganza a Dios. Eso dice. Y la venganza de Él estoy seguro que es mejor que la nuestra. Porque si nosotros actuamos, volvemos a caer en el punto mismo de la otra persona.
Entonces, por eso dice el predicador que es mejor la sabiduría que la fuerza. Y estuve bien tentado, así, cerquita, no de perder la sabiduría, sino de ponerle un tema al mensaje así, miren. Más vale maña que fuerza. Pero iba a sonar bien raro. ¿Y sabe por qué? Porque la NBI utiliza esas palabras. Si alguien tiene la NBI ahí, se dará cuenta. El versículo 16, aquí tengo yo la NBI, dice, yo digo que más vale maña que fuerza. Está entre comillas, más vale maña que fuerza. Investigué un poquito porque yo dije, ¿y por qué dice maña? No siento que encaje con sabiduría y maña. Porque para nosotros sabemos que maña es una persona que es malvada, alguien que hace trampas, alguien que hace tramafaces, ¿verdad? Alguien que es mañoso, pues. Y yo creo que el cristiano no se va a querer aplicar ese calificativo, pero investigando un poco, dicen los entendidos que esa era una expresión proverbial en el castellano. Quizás en nuestro medio no se usa mucho, pero probablemente en España sí, donde dice que más vale maña que fuerza. Es un dicho popular, así como nosotros tenemos varios aquí en nuestro entorno. Entonces ellos dicen, más vale alguien que sea listo. Si lo traducimos de otra manera, más vale alguien que sea listo a alguien que tenga demasiada fuerza, porque probablemente las cosas no le van a funcionar solo porque tiene gran fuerza, ¿verdad? O porque tiene mucho dinero, o porque es muy diestro para la guerra, como decía allá, o porque es muy sabio, o porque, bueno, diferentes formas. No, dice, más vale maña, astucia. Y créanlo que la palabra del Señor también nos dice a nosotros algo así. Lo vamos a ver de otra forma. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, sean ustedes prudentes como serpientes y mansos como palomas. ¿Cuántos han leído eso? Bien raro, ¿verdad? Porque la serpiente casi siempre se usa para cosas malas y símbolo del diablo también. Pero el Señor Jesucristo dijo, sean ustedes prudentes como la serpiente. Y en una de las parábolas que él contó, dijo él que hay que hacer amigos por medio de las ganancias injustas. Ya me metí por ahí algo en temas espinosos. Pero hay que saberlo entender. El Señor está hablando de que hay que ser listos. Hay que saber, si dice que la gente, los hijos de este mundo, dice que son más sagaces que los hijos de la luz. Y eso no tendría que ser así. Que los impíos, que los que no conocen a Dios sean más listos que los cristianos, no tiene que ser así. En lo bueno tenemos que ser listos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? No vaya a usar usted la sagacidad para las cosas malas, sino para lo bueno. Para lo bueno tiene que ser. Entonces él dice, más vale maña, según la nueva versión internacional, más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Y la última parte del mensaje, mejor es la sabiduría que la fuerza, porque hay ganancia al practicar los consejos. El versículo 17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y la NBI dice, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Si alguien es sabio y habla tranquilo, es mejor escucharlo a él. Si alguien es sabio y está hablando con prudencia, hay que escucharlo a él. ¿De qué sirve escuchar el gran palabrerío de alguien si es necio? ¿De qué sirve? Si todo lo que va a hablar, aunque hable muy hermoso, pero va a ser cosas negativas. Entonces dice que no, hay que atender a ese consejo. Si se atiende al consejo, hermanos, vamos a ser personas muy sabias. Vamos a ser personas que vamos a practicar lo que oímos. La bendición, ¿dónde está? No está solo en oír, porque Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, dice las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice, está cerca. Entonces no se queda con leer, no se queda con escuchar, sino que dice que hay que practicar. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan.
las cosas en ella escritas, porque el tiempo dice que ya está cerca. Entonces, ahí está la bendición. Y finalicemos con este versículo número 18. El versículo 18 dice, vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes, dice la Nueva Versión Internacional. La Valera 60 dice, pero un pecador destruye mucho bien. Me detuve un poco a pensar aquí. Y lo cierto es que, como siempre lo hemos considerado, si un hijo de Dios, hablemos de nosotros, ya no hablemos de los que están afuera, si un hijo de Dios comete un error, comete pecado, sépalo que no va a dañar solamente su persona, sino que va a dañar a otras personas más. Eso es un hecho. Si tiene esposa, daña a su esposa. Y si es esposa, ¿verdad? Va a dañar a su esposo. Y si tiene hijos, por lo consiguiente, ¿verdad? Si es hombre el que comete el error, daña a su esposa y daña a los hijos también. Y por supuesto, ¿verdad? Que si somos parte de la iglesia, dañamos a todo el cuerpo de Cristo. Y por raro que parezca, alguien podrá decir, no, pero si es que yo soy, ¿verdad? Y es mi vida, pues, y no, si es que yo puedo hacerlo, ¿verdad? Como yo quiera. Créalo que si somos parte del cuerpo de Cristo, siempre vamos a afectar a la iglesia del Señor. No quisiera asustarles a ustedes, pero sí decir que según el Antiguo Testamento y más puntual con el Nuevo Testamento, siempre que hay pecado en el pueblo de Dios, la bendición se detiene. La bendición se detiene. Por más que nosotros digamos, hey, ¿por qué no hablamos lenguas aquí? Pues, y bueno, ¿y por qué no se miran estos dones? Hay que ver nuestra vida. En general, ¿verdad? Todos. Y personal cada quien. Ay, nos podemos nosotros aquí, vamos a hacer un servicio de administración y todo eso, y no nos sale nada. Estoy suponiendo, ¿verdad? No es que sea así nuestra congregación. O vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Una búsqueda del Espíritu Santo y queremos el derramamiento y vamos a ver todo eso y no ocurre nada. ¿Qué será? Hay que verlo. Solo un ejemplo le voy a dar. En el caso de Josué capítulo 7, dice que hubo un problema en ese lugar. Los israelitas habían llegado a conquistar la tierra de Canaán y dice que la primera ciudad, usted sabe cómo fue, ¿verdad? Fue un milagro de Dios que la ciudad de Jericó cayera. Los grandes muros se vinieron abajo y conquistaron. Pero en el capítulo 6 ocurrió algo difícil, en el 7 ya propiamente. En el 6 caen los muros, pero en el 7, según la Biblia, dice que una ciudad pequeñita, más pequeña que Jericó, dice que esa les puso stop. Tuvieron derrota, murieron 30 soldados de ellos. Y Josué, que no sabía lo que había pasado, era el líder, él dijo, Jehová, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué has permitido que hayamos caído delante de ellos? Y su corazón se entristeció y él dijo, Dios nos abandonó. Pero Dios, así en palabras nuestras, lo regañó. Y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y por qué estás postrado? Ha pecado, hay pecado en la nación, le dijo. Y ahí comenzó él, ¿verdad? A ver. Y como Dios había hablado, por supuesto que comenzaron a ver a dónde estaba el pecado. Y todo, ¿verdad? En la forma como consultaban a Dios en ese tiempo. Y de repente, la familia de Acán. Y después de toda la familia, igual la suerte se echaron y cayó en el hombre que había cometido el error. ¿Qué había hecho? Había sustraído, ¿verdad? Un manto babilónico, 200 monedas y un lingote de oro. Por allá lo tenía, ¿verdad? Escondidito. Nadie sabía. Y él lo había metido debajo en su tienda de campaña ahí, ¿verdad? Ahí lo tenía bien oculto. Y nadie sabía. Pero Dios sí sabía, ¿verdad? ¿Qué es lo más interesante? Entonces lo mismo ahora. Probablemente nosotros si cometemos algún error, algún pecado y digamos, no, es que nadie se da cuenta. Y yo estoy tranquilo. Y mientras nadie sepa, pues no daño a nadie. No. Siempre hay daño en la obra de Dios. Y no nos vamos a escudar a esto, porque cada persona, por supuesto, es responsable de la búsqueda de Dios, de la comunión con Él en casa, ¿verdad? Y aquí también en este lugar. Pero es un hecho que la marcha se detiene cuando hay pecado. Ellos perdieron allá. Y hoy pues la iglesia
igual, ¿verdad? Debe de avanzar. Todos estaban aportando, ¿verdad? Todos, y vendían heredades, dice, y la llevaban a los apóstoles, y ellos veían las necesidades de las personas y repartían todos los bienes según había la necesidad. Y de repente sale Ananías y Zafira, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y queremos que los demás nos vean que nosotros traemos este dinero de la heredad que hemos vendido. Y llegan, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasó. Por haber mentido, dice que muertos. Y todos se quedaron espantados cuando ocurrió eso. Y dice que glorificaban a Dios algunas personas, pero los demás tenían miedo, se apartaban porque veían que Dios estaba ahí con su pueblo. Y Dios es el mismo, hermanos, del Antiguo Testamento, de los tiempos de la iglesia, en el principio, y es el mismo de nosotros hoy. De modo que debemos ser temerosos de Dios, porque un pecado dice que acarrea muchos males, pero nosotros no debemos esperar que Dios traiga destrucción a un pueblo. Yo no debería decir algunas cosas, pero a veces es necesario. Hermanos, Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Primero, a través de su palabra. Y segundo, a través de sueños, a través de visiones, a través de los dones proféticos, Dios habla. Y hay oportunidades en las que uno a veces no abre su boquita porque la gente lo puede entender mal. Pero sí quiero decirles, hermanos, hay que guardarnos para Dios. Hay mensajes de Dios y no solo uno, hay varios mensajes. Hay sueños, hay visiones y que hablan de que tenemos que ser cuidadosos. Por ahí vamos en el proceso. Ya tiene algún ratito que ocurrió eso. Y uno puede venir viendo el cumplimiento. Claro, lo que le queda a uno es orar. Orarle al Señor. Y hoy le pido a toda la iglesia que oremos al Señor. Que oremos al Señor. Por cada matrimonio. Por padres e hijos. El enemigo quiere hacer destrozos. Oímos el mensaje de ayer, ¿verdad? El enemigo quisiera hacer destrozos. Pero Dios quiere que obtengamos la victoria total. Él quiere que estemos en victoria siempre. Siempre. Hace ya un buen rato, para que no vean que hablo al aire, hace ya un buen rato, hubo un sueño acerca de unas aguas, pero unas aguas tan hermosas, tan limpias, un río, ¿verdad? Tan hermoso, donde habían todo tipo de peces, se podían agarrar los peces, limpias las aguas. Pero ¿qué cuando hay otro sueño acerca de aguas sucias? ¿Cómo lo ven? Ya se sabe, ¿verdad? Que las aguas cristalinas y peces y todo eso habla de bendición del Espíritu Santo. Fruto, ¿verdad? Gente que se convierte, gente que se reconcilia, gente que recibe sanidad, que hay mover de Dios. Pero si las aguas están sucias, algo está pasando. Y si usted comienza a ver que después de todos esos sueños comienzan a ocurrir situaciones, más alarmado todavía, ¿verdad? Entonces, reflexionemos. Cada uno, ¿verdad? De manera particular en nuestra vida privada, con nuestra familia en casa, y seamos expectantes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si el enemigo mira a usted que se está queriendo meter, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque una pequeña cosa, dice acá, destruye mucho. Y no queremos destrucción nosotros, queremos victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Decimos amén. Dele gloria a Dios en esta hora. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, mi gran Rey, en esta hermosa hora queremos bendecir tu gran nombre, queremos exaltarte, Señor. Permítenos, mi gran Rey, que siempre podamos estar despiertos espirituales, que siempre, Señor, podamos estar en esa expectativa de las cosas que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. No hay nada mejor que poder vivir, Señor, en sabiduría. Aunque no tengamos fuerzas así muy abundantes, en lo humano probablemente estamos débiles, pero mi amado Dios, en ti es que nos fortalecemos. En ti es que tenemos
nuestra fortaleza. Mi amado Rey, glorifícate en grande. Haz obras maravillosas, Señor, en cada hogar. Mantén unidas las familias, Señor, esposos, esposas, padres, hijos. Mi amado Dios, que la armonía pueda estar reinando en el hogar. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar cada corazón. Y que no nos desviemos, Señor, del propósito que tú nos has trazado. Porque tú quieres un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo lavado, así como tú nos has hecho, mi amado Dios. Si hay suciedad, si hay algo que ha contaminado, Señor, nuestra vestidura, hoy te pedimos, Señor, que la limpies. Acudimos a ti, mi amado Dios. Acudimos a ti, mi amado Rey. Que el poder glorioso de tu Espíritu Santo pueda ministrar cada vida. Que tu sangre preciosa pueda hacer esa obra de limpieza en cada corazón. Pues queremos, Señor, estar listos. Y el día en que tú vienes, Señor, por nosotros, queremos estar preparados para irnos contigo. Que tu iglesia, Señor, pueda estar lista y preparada para ese momento que va a ocurrir, Señor, de una manera repentina en cualquier momento. Mi gran Rey, mi gran Dios, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor.